Hola, hola, mis queridísimos fans del drama turco, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén listos para sumergirnos en un océano de chismes, teorías conspirativas y análisis exhaustivos, porque hoy, amigos míos, vamos a desgranar, diseccionar y, si me lo permiten, psicoanalizar una de las parejas más emblemáticas y atormentadas del firmamento estelar turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores y señoras. Preparen sus pañuelos, sus palomitas y sus libretas de notas, porque hoy nos enfrentamos al misterio más grande que la Esfinge, porque Kerem y Hande, a pesar del tiempo, la distancia y las nuevas relaciones, parecen estar atrapados en un bucle amoroso del que no pueden escapar. ¿Será que el destino, con su retorcida ironía, se deleita en mantenerlos en un constante tira y afloja emocional? ¿O existe una fuerza invisible, un lazo kármico, una conexión inquebrantable que los arrastra de vuelta el uno al otro, como dos imanes irremediablemente atraídos? Hoy nos adentraremos en el laberinto de su pasado, rastrearemos cada pista, desentrañaremos cada rumor y analizaremos cada mirada para intentar comprender el enigma que rodea a estos dos titanes del espectáculo turco. Antes de que nos lancemos al abismo de la especulación, un pequeño recordatorio. Suscríbanse, activen la campanita y bombardeen la sección de comentarios con sus teorías más descabelladas, sus premoniciones más audaces y sus confesiones más íntimas. Este es un espacio seguro para los almohadilla anchors chippers y los escépticos empedernidos. Y ahora, sin más preámbulos, que comience la función. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que evocan imágenes de pasión desbordada, miradas ardientes y besos robados bajo la luz de la luna. Su romance, nacido entre las bambalinas del exitoso Asteriscos en Calcap Masterisco, trascendió la pantalla para convertirse en una historia de amor digna de un guión cinematográfico. El mundo entero fue testigo de su flechazo, de sus escapadas románticas, de sus declaraciones de amor incondicional. Eran la pareja perfecta, la encarnación del cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas y en la vida real, la felicidad no dura para siempre. El castillo de arena que construyeron juntos se desmoronó, dejando tras de sí un reguero de dolor, decepción y preguntas sin respuesta. La ruptura, anunciada con la frialdad de un comunicado de prensa, conmocionó al mundo del espectáculo y sumió a sus fans en un estado de shock colectivo. Y aquí es donde comienza nuestro análisis. ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre Kerem y Hande? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida se desmoronó de repente? Las teorías, como ya mencioné, abundan. Desde las conspiraciones más elaboradas hasta las explicaciones más mundanas, cada uno tiene su propia versión de la historia. La teoría más popular, y quizás la más plausible, es la de la presión mediática. Imaginen por un momento lo que significa ser una de las parejas más fotografiadas, comentadas y criticadas del planeta. Cada paso que das, cada palabra que pronuncias, es analizado con lupa y magnificado hasta el infinito. La presión por mantener una imagen de perfección, por complacer a los fans y a los medios, puede ser asfixiante incluso para las personalidades más fuertes. Se dice que Kerem y Hande se sentían constantemente vigilados, juzgados y presionados para cumplir con las expectativas de los demás. La constante invasión de su privacidad, los rumores maliciosos y las críticas despiadadas terminaron por desgastar su relación, creando una tensión insoportable entre ellos. Otra teoría, no menos convincente, es la de las agendas incompatibles. Ambos son actores de renombre internacional, con agendas repletas de proyectos, viajes y compromisos profesionales. El tiempo que podían dedicar el uno al otro era cada vez menor, y la distancia, tanto física como emocional, se convirtió en un factor determinante en su ruptura. La falta de tiempo para conectar, para compartir momentos íntimos y para construir una relación sólida terminó por erosionar la confianza y la comunicación entre ellos. Se distanciaron, se desenamoraron y finalmente decidieron tomar caminos separados. Pero no nos olvidemos de las diferencias de personalidad. A pesar de su innegable química en pantalla, Kerem y Hande son personas muy diferentes, con intereses, valores y prioridades distintos. Él es un espíritu libre, un aventurero nato, un alma creativa que busca constantemente nuevos desafíos. Ella, por el contrario, es más reservada, más hogareña, más enfocada en su familia y en sus raíces. Estas diferencias, que al principio podían parecer complementarias, con el tiempo se convirtieron en un obstáculo para su relación. Sus diferentes estilos de vida, sus diferentes expectativas y sus diferentes prioridades generaron conflictos y desacuerdos que no pudieron superar. Y luego, por supuesto, están los rumores de infidelidad,
las intrigas palaciegas y las interferencias de terceros. Se dice que ambos fueron tentados por otras personas, que sus respectivos representantes intentaron sabotear su relación y que sus familias nunca aprobaron del todo su romance. Aunque estas teorías nunca han sido confirmadas, no podemos descartarlas por completo. En el mundo del espectáculo, la envidia, la ambición y la traición son moneda corriente, y es muy probable que hayan jugado un papel importante en la ruptura de Kerem y Hande. Pero más allá de las teorías y los rumores, hay algo que es innegable: la sombra de su romance sigue persiguiéndolos. Cada uno de sus movimientos es analizado con lupa, cada interacción, por mínima que sea, es interpretada como una señal de reconciliación. En cada entrevista que conceden, en cada evento público al que asisten, la pregunta recurrente es siempre la misma: ¿volverán Kerem y Hande algún día? Y aunque ambos intentan esquivar la pregunta con evasivas y generalidades, la verdad es que la respuesta sigue siendo un misterio. ¿Pero por qué esta obsesión por su reconciliación? ¿Por qué sus fans se niegan a aceptar que su historia de amor ha terminado? Creo que la respuesta radica en el hecho de que Kerem y Hande representaban algo más que una simple pareja de famosos. Eran el símbolo de la esperanza, la encarnación del amor verdadero, la prueba de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Su romance fue una bocanada de aire fresco en un mundo lleno de cinismo y desilusión. Nos hicieron creer en el amor, en la magia y en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Y ahora que su historia ha terminado, nos sentimos defraudados, decepcionados y sobre todo, perdidos. Es por eso que sus fans se niegan a renunciar a la esperanza. Siguen buscando señales, interpretando miradas y analizando gestos en busca de una pista que indique que la llama del amor sigue viva. Se aferran a la idea de que, a pesar de todo, Kerem y Hande están destinados a estar juntos. Y es que hay amores que dejan una huella imborrable, amores que marcan para siempre. La historia de Kerem y Hande parece ser una de esas historias. Un amor que nació en el set de rodaje, que se convirtió en un fenómeno mediático y que, a pesar de haber terminado, sigue generando expectación. Pero, ¿qué es lo que los mantiene conectados? ¿Qué impide que olviden su historia y sigan adelante con sus vidas? Quizás sea la nostalgia de un pasado feliz, la idealización de un romance que parecía perfecto o, simplemente, la dificultad de superar una relación tan intensa. También es posible que ambos hayan aprendido de sus errores, que hayan madurado como personas y que estén dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. Al fin y al cabo, el tiempo cura las heridas y permite ver las cosas desde una perspectiva diferente. O quizás simplemente no están destinados a estar juntos. A veces, por mucho que queramos que una relación funcione, las circunstancias no lo permiten. Y aunque duela, es importante aceptarlo y seguir adelante. Pero seamos sinceros, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una chispa de esperanza, los fans seguirán soñando con una reconciliación. Porque la historia de Kerem y Hande es una historia de amor, de drama y de misterio, una historia que nos engancha y nos hace creer en el poder del amor. Es cierto que después de su separación, ambos han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras y, al parecer, con nuevas relaciones. Kerem ha sido vinculado con varias actrices, mientras que Hande ha confirmado su relación con el empresario Hakan Sabank. Y aquí es donde la historia se complica aún más. La relación de Hande con Hakan Sabank ha sido objeto de controversia desde el principio. Algunos fans creen que Hande está utilizando esta relación para superar su ruptura con Kerem, mientras que otros la ven como una forma de vengarse. Hay quienes incluso especulan que es una estrategia de relaciones públicas para desviar la atención de su pasado con Kerem y reinventar su imagen. Lo cierto es que la relación de Hande con Hakan Sabank no ha sido tan bien recibida como lo fue su relación con Kerem. Muchos fans no ven la misma química entre Hande y Hakan que la que veían entre Hande y Kerem. Comparan sus fotos, analizan sus gestos y concluyen que la chispa no está ahí. Y por supuesto, esto alimenta aún más la esperanza de una reconciliación. Los almohadilla Anchors Chippers ven a Hakan Sabank como un simple obstáculo en el camino de su amor predestinado. Por su parte, Kerem también ha sido objeto de críticas por sus supuestas relaciones. Algunos fans creen que Kerem no ha superado su ruptura con Hande y que está buscando en otras mujeres lo que no pudo encontrar en ella. Le atribuyen una actitud de reemplazo, buscando una versión mejorada de Hande, pero sin éxito. Otros, más comprensivos, argumentan que Kerem simplemente está tratando de seguir adelante y encontrar la felicidad después de una dolorosa ruptura.
Pero al final, lo importante es que ambos sean felices ahí en D. Independientemente de si están juntos o no y si en algún momento el destino decide unirlos de nuevo, que así sea. Pero mientras tanto, lo mejor es respetar sus decisiones y apoyar sus carreras. Es fácil juzgar desde fuera, pero solo ellos saben lo que realmente sienten y lo que necesitan. La verdad es que la historia de Kerem y Hande es un reflejo de la vida misma. Un amor que nace, crece, se reproduce y muere. Un ciclo natural que todos hemos experimentado alguna vez. Y aunque duela, es importante aprender de las experiencias y seguir adelante. Superar una ruptura es un proceso personal y a menudo doloroso, y cada uno lo vive a su manera. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿por qué no pueden olvidar su historia? Creo que la respuesta es compleja y multifactorial. Por un lado, está la nostalgia de un pasado feliz, la idealización de un romance que parecía perfecto. Por otro lado, está la presión mediática, la constante atención de los fans que no dejan de recordarles su relación. Es como si vivieran bajo un microscopio, donde cada movimiento es registrado y analizado. Y por supuesto, está la química que sigue existiendo entre ellos. Una química que es innegable y que sigue alimentando la esperanza de una reconciliación. Es como un imán que los atrae, a pesar de todos los obstáculos. Pero al final, la decisión está en sus manos. Solo ellos saben lo que sienten y lo que quieren. Y como siempre digo, el tiempo lo dirá todo. Quizás en un futuro nos sorprendan con una reconciliación, o quizás sigan sus caminos por separado. Lo importante es que sean felices y que no se dejen influenciar por las opiniones de los demás. Que hagan lo que les dicte su corazón, sin importar lo que digan los demás. En resumen, la historia de Kerem y Hande es una historia de amor, de drama y de misterio. Una historia que nos engancha y nos hace creer en el poder del amor. Un romance que nació en el set de rodaje, que se convirtió en un fenómeno mediático y que, a pesar de haber terminado, sigue generando expectación. Es una telenovela de la vida real, con todos los ingredientes para mantenernos enganchados. Las teorías sobre su ruptura son muchas, la presión mediática, las agendas incompatibles, las diferencias irreconciliables en sus personalidades. Pero más allá de las teorías, hay algo que es innegable, la química entre ellos sigue siendo palpable. Esa conexión que se podía sentir a través de la pantalla sigue presente, aunque sea de forma latente. A pesar de haber pasado un tiempo desde su ruptura, cada vez que se cruzan en un evento público, la tensión en el aire es evidente. Sus miradas, sus sonrisas tímidas, sus gestos involuntarios, son interpretados por los fans como señales de que el amor sigue vivo. Cada encuentro se convierte en un acontecimiento, un momento para analizar y buscar pistas. La relación de Hande con Hakan Sabank y las supuestas relaciones de Kerem también han sido objeto de controversia. Algunos fans creen que Hande está utilizando esta relación para superar su ruptura con Kerem, mientras que otros la ven como una forma de vengarse. Es una forma de enviar un mensaje, de demostrar que ha seguido adelante. Por su parte, algunos fans creen que Kerem no ha superado su ruptura con Hande y que está buscando en otras mujeres lo que no pudo encontrar en ella. Es una búsqueda desesperada por encontrar esa conexión especial que tuvo con Hande. Pero al final lo importante es que ambos sean felices, independientemente de si están juntos o no. Y si en algún momento el destino decide unirlos de nuevo, que así sea. Pero mientras tanto, lo mejor es respetar sus decisiones y apoyar sus carreras. La verdad es que la historia de Kerem y Hande es un reflejo de la vida misma. Un amor que nace, crece, se reproduce y muere. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué no pueden olvidar su historia? La respuesta es compleja y multifactorial, la nostalgia de un pasado feliz, la presión mediática y la química que sigue existiendo entre ellos. Es una combinación de factores que hacen que su historia sea única e inolvidable. Bueno, mis queridos fans, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando esta apasionante historia de amor. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que su historia ha llegado a su fin? ¿Creen que la presión mediática es un factor determinante en su relación? ¿O creen que hay algo más profundo que los une? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer lo que piensan. Quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus opiniones más sinceras. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final.
Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es un drama, pero nosotros tenemos las palomitas. Adiós.